A eso le apunta este artículo 7º con esta enunciación que hace de este párrafo que es más largo, pero el resto de cosas no me interesan mencionarlas acá, aplican para otra materia, son importantes, pero para lo que nosotros estamos mencionando acá no. Listo. ¿Qué incidencia? Y vamos a cerrar ya aquí este tema del componente de actualización porque ya me llegaron las 5 de la tarde. ¿Qué incidencia tiene el Estatuto de la Conciliación en derecho privado, del cual participa obviamente los asuntos mercantiles? Bueno, básicamente que nos queremos con este mensaje. Naturalmente, y esto no lo desconoce nadie, la conciliación ha adquirido una relevancia en los últimos años y más en pandemia sí que lo fue porque la justicia realmente que no paró fue la justicia informal a través de los mecanismos de resolución de controversias. Se potenció de manera impresionante. Solamente necesitamos como 15 días para que los centros de conciliación generaran un plan de contingencia y con el apoyo de las tecnologías de la información, de la comunicación y de la información, tuviéramos a la gente, así como estamos hoy nosotros conectados y dialogando sobre sus controversias, sobre sus situaciones que no salieron como era el ideal que salieron y haciendo mutuas concesiones y solucionando sus situaciones. Y más en un momento que puso a pensar a todo mundo y a reflexionar, bueno, ¿y si yo me voy, qué pasa? Y yo tengo mi establecimiento de comercio allá cerrado. Mire, en materia mercantil fue donde más audiencias de conciliación hubo en época de pandemia. ¿Cuántos contratos de arrendamiento hubo que aceptar que se terminaran de locales comerciales? ¿Cuántos establecimientos de comercio tuvieron que cerrar porque tuvieron que cerrar y cambiar su modalidad? ¿Cuántas deudas cambiaron significativamente su monto y algunas fueron condonadas? Y todas se hicieron en el escenario de conciliaciones en materia mercantil y de forma remota. Entonces, ahora este estatuto que viene a potenciar más y aprovechar precisamente esta situación favorable que dejó ese incidente tan negativo que sufrió la humanidad, que sufrimos. ¿Por qué? Porque realmente en los últimos años y en estos 2 últimos años sí que podemos dar fe de que la conciliación adquirió una relevancia y una importancia porque su utilidad práctica fue evidente. ¿Sí? Y en derecho privado, claro que lo fue. Las personas se sentaron a celebrar acuerdos, a hacer mutuas concesiones. ¿Sí? Y pues nada, la ley 2220 entonces consagró como requisito de procedibilidad y en el artículo 67 lo encontramos en aquellos asuntos conciliatorios descritos en el artículo 7º. ¿Cuáles? Todos los que no estén prohibidos en la ley y que sean susceptibles de transacción, desistimiento y que la persona tenga la titularidad y la capacidad de disposición. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, o sea, lo amplió a todo, o sea, ¿cierto? Y que no se encuentren expresamente excluidos tales como, acuérdese, procesos divisorios. Si algún comerciante, si algún propietario de un establecimiento de comercio, si alguna entidad de naturaleza mercantil que ejerce actividades mercantiles, por supuesto por su naturaleza, está involucrada en procesos divisorios, procesos de expropiación, en monitorios y en general aquellos donde desconocemos el lugar de ubicación de las personas, donde estamos obligados además a vincular a personas indeterminadas, en eso no se agota. No podemos ir directamente al trámite del proceso. Pero si las personas están en una situación de un proceso divisorio y quieren irse a una conciliación, nada lo impide que lo puedan hacer. Solo que está excluido del requisito de procedibilidad. Pero el estar excluido del requisito de procedibilidad no quiere decir que la audiencia de conciliación no esté permitida. ¿Listo? Ahora, uno no imagina cómo concilia de pronto cuando lo van a expropiar. Pues uno dice, bueno, entro primero en la negociación a que me llaman, porque el doctor aquí sí que maneja en materia administrativa y sobre todo cuando hay expropiación por utilidad pública o por vía administrativa, pues, ¿qué es lo que hay primero, no? Un llamado a que las personas
pues negocien con el Estado, ¿cierto? Entonces, sí. En los monitorios, pues cuando no se tiene, o sea, la evidencia de un título que esté por escrito y que las partes digan, no, pues entonces de un contrato, yo me voy a un monitorio y allá con todas las pruebas, con todas las acciones que voy a adelantar, de pronto logro establecer que hay una obligación por ahí de la cual yo puedo en un momento dado recuperar mis derechos que perdí. Sí, claro que sí. Bueno, y si tenemos esa misma situación y yo me voy a una audiencia de conciliación y yo voy y cuento en la audiencia de conciliación y citamos y la parte va y reconoce que efectivamente sí había una obligación ahí que nunca quedó documentada, pero que ahora sí va a quedar documentada en el acta de conciliación. Obvio que también podemos conciliar. Y si esa situación es en operaciones que realizan los comerciantes, ¿sí? Las personas dedicadas a esta actividad, pues desde luego que sí, señores, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que no. Ahora, el tema es cuando sí están involucradas personas indeterminadas, porque ojo que ahí no estaríamos solucionando de manera definitiva la situación, porque pensemos que haya una persona que también tenía derechos, pero que yo lo desconocía. De pronto la otra parte sí lo conoció, pero no contó nada. Y entonces, pues aquí en una conciliación no se cita a indeterminados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, en un proceso de pertenencia, que hay que citar a personas indeterminadas. Hágame el favor. ¿Será que yo adquiero en un momento de verdad un cuerpo cierto y un derecho de dominio de manera definitiva y con efectos para todo el mundo? Ahí sí es mejor por seguridad jurídica irnos a la vía judicial, ¿no? Porque ahí sí no está, no existe la obligación de agotar el requisito de procedibilidad y por seguridad jurídica sí es mejor porque, o sea, ¿dónde están los indeterminados para yo conciliar con ellos? Eso es un tema loco, ¿sí? No, no, pues yo publiqué un edicto y ¿quién dijo que yo podía publicar un edicto? Eso debe venir de un despacho judicial que da la orden de publicar el edicto y bajo unas especificaciones. Yo avisé por radio, por prensa, que yo estaba buscando que si habían personas que se creían con derechos en un momento dado en reclamar alguna prestación respecto de esto y no, pero es que ¿dónde está establecido que eso sea así? ¿Sí? O sea, esto tampoco puede ser como para la indeterminación de las cosas y entonces cada quien haciendo los trámites como le parece, ¿no? No, bueno, y esto es un tema aquí pues también como para que lo tengamos en cuenta. No se requerirá cumplir con este requisito para demandar en temas laborales. Ya sabemos que en temas laborales no existe el requisito de procedibilidad. En la ley 640 del 2001 estaba incluido, pero después eso se cayó, la conciliación en materia laboral. Además, y como requisito de procedibilidad, perdón, nunca ha existido, discúlpeme. Podía conciliarse en notarías y en centros de conciliación, pero después quedó establecido que por la calidad y por la naturaleza del asunto, este debía ser un tema que solo era de conocimiento de la inspección del trabajo y de los jueces laborales. Es un tema que también el proyecto traía, porque, o sea, ¿por qué si el conciliador en derecho es idóneo, es capacitado, es calificado, tiene el requisito de idoneidad, ¿por qué no puede manejar conciliaciones laborales, por favor? Sí, esto es una crítica también al mecanismo, sí, al estatuto. Ha debido quedar incluido de igual manera como quedó incluido como se esperaba que quedara incluido en la conciliación administrativa. Bueno, y aquí dice, o cuando se manifieste bajo la gravedad de juramento, eso sigue igual que en la ley 640, que se desconoce el domicilio y contacto de los demandados. Aquí ya la norma entra a hablar, ya no es la dirección o el domicilio. Mire que habla de domicilio, entonces, ¿qué puede ser el domicilio laboral, el domicilio personal, ¿sí? El domicilio, una dirección o contacto. ¿Por qué? Porque ahora puede ser el correo electrónico, puede ser el teléfono celular, ¿cierto? Entonces ya la norma habla también de otra terminología diferente, adecuada ya a la actual realidad que vivimos en este medio
digitalizado, ya con unos avances del punto de vista tecnológico y también de las comunicaciones. Así como cuando se soliciten medidas cautelares. Entonces, si se trata de un proceso en el cual podemos solicitar medidas cautelares, no existe el requisito de procedibilidad. Ojo, no impide que podamos manejar la conciliación. La podemos manejar si lo queremos, ¿sí? Ah, en un ejecutivo hay medidas cautelares. Listo, pero yo quiero ir antes de ir a cobrar el pagaré por la vía judicial, yo quiero citar al compadre a una audiencia de conciliación y que allá se obligue. Yo sé que él está llevado, que ha tenido dificultades. ¿Yo para qué lo voy a afectar y con medidas cautelares y embargándole y causándole más tensión? Yo quiero ir allá y entonces esa letra de cambio, ese pagaré, ese cheque que no me pudo pagar, bueno, el documento que sea con efectos vinculantes, yo quiero ir y en una audiencia de conciliación, ya y además volverle a hablar con él porque es que él cree que yo estoy bravo, porque yo porque no me ha pagado y yo no estoy bravo, ¿sí? Él tiene mucha pena conmigo. Ahí estamos construyendo el tejido social, estamos restableciendo relaciones que por circunstancias adversas dejaron de mantenerse. Y en el mundo del mercantil, en el mundo de los comerciantes, esto sucede mucho, ¿sí? Hay personas que fueron muy correctas en sus transacciones, pero por un hecho desafortunado se vieron precisadas a incumplir y se fueron del país. Y volvieron y resulta que ya él, muy apenado él, pero ya viene pronto en condiciones diferentes y su compadre que cree que lo robó no le quiere hablar, cítelo a una audiencia de conciliación, venga acá ya con sus dólares, con sus euros, con la platica que tenga o bueno, y negocie con él y dígale, mire, sí, es que yo fracasé en mi actividad mercantil, en mi comercio, pero yo me fui, me busqué otras oportunidades, estoy acá y yo vengo a cumplirle. Pero yo quiero que quede aquí documentado y quiero que nos hablemos y quiero que restablezcamos. Eso es válido, ¿sí? Listo. Y se puede hacer. Bueno, decirles que, bueno, todo esto tengámoslo en cuenta, que, ay, caramba, que la vigencia del Estatuto de la Conciliación se da es a partir del año 2023, porque la ley 640, que en la que ustedes ya recibieron todos los ejes temáticos en el módulo básico, se mantiene hasta el 30 de diciembre del 2022. ¿Qué se espera? Que el procedimiento sea más rápido, después van a ver conmigo procedimiento conciliatorio, tenemos un capítulo de procedimiento conciliatorio, eso no existía, ahora sí, eso, las normas estaban dispersas unas por acá, otras por allá, otros en los reglamentos, otros habían establecido cosas diferentes ahora aquí, con críticas por ese procedimiento, claro que sí, porque prácticamente se procesabilizó la conciliación, se convirtió casi que en un proceso. De alguna manera da seguridad y da un orden, pero hay otra cosa que de pronto no, sí, nos ponemos como muy rígidos, no es flexible como era, pero bueno, vamos a ver. Se espera pues que el procedimiento de todas maneras sea más rápido, que haya más claridad, que sea de fácil acceso, que no tenga honorosidad, ¿sí? Que sea realmente austero, como se esperan que sean las cosas, ¿sí? Rápidas, prontas. Y bueno, y que también es bueno el que se establezca la presencialidad, la virtualidad, que sea en forma electrónica, que sea en forma mixta, unos en presencialidad, otros desde afuera, eso está bien. Hay muchas expectativas, ¿sí? Hay también preocupaciones, como lo mencionaba el doctor, con relación a las demandas de constitucionalidad que ya tiene. Pero ¿qué esperamos? Realmente buenos resultados. Esperamos que nos metamos en el cuento de los mecanismos, que creamos en él, que valoremos realmente la conciliación y ahí es lo que yo le decía hace un rato a Fernando, creo que fue él quien habló, que no diga que es como no, que la conciliación es la vía, sí, se valore aún más la conciliación como la vía, la única, la importante, la más determinante para resolver conflictos de manera pronta, efectiva y con todas las bondades que ya hemos hablado.
Les quiero pedir 5 minuticos para ir al baño. Ya regreso con ustedes. Los dejo leyendo este objetivo. Profesora, Señor, profesora, me voy a retirar. Es que tengo una cita médica a las 6:10, entonces yo me retiro para irme temprano para que no llegue tarde a mi cita médica. tranquilo. Retiro. Entonces, como la grabación queda, le recomiendo que después revise la grabación para que te enteres de el resto de temas que yo socializo y de igual manera esta presentación yo la voy a cargar después a Canvas para que la tengan. Bueno, pero Listo, tranquilo, vete a tu cita médica, yo ya estaba informada, no hay inconveniente. Y listo. al resto Gracias, de María. que te vaya bien. Al resto de auditorio le pido que me den 5 minutos para ir al baño, servirme un vaso de agua también y ya regreso con ustedes. Vayan leyendo estos objetivos de gestión de conflictos, ¿vale? Tanto el general como el específico. Listo, profe. Bueno, gracias.
Bueno, he vuelto con ustedes, entonces vamos a... Hola. Hola, profe, ¿ya escuché? Hola, profe. Ya. Ya, ahora sí, ya los veo. Camilo, cuéntame. Gracias. No, creo que solamente iba a mencionar que lo que usted mencionaba que no se podían renunciar derechos, es que efectivamente usted no nunca puede renunciar a un derecho, usted renuncia a las prestaciones, ¿sí? A los factores económicos. Por eso en la conciliación usted negocia sobre los intereses, sobre la mora, ¿sí? Inclusive la indexación, que la indexación es la actualización de la plata valor real, para hablarlo en términos más precisos, más claros, ¿sí? Pero yo siempre he tenido la discusión con el tema de la indexación, porque pues que la plata, si usted le da 20 millones de pesos hace 3 años, pues esos 20 millones de pesos no valen igual que en el 2022, perdón. ¿Sí? Siempre he tenido esa discusión con el tema de la indexación, porque después que usted tiene igual, de todas formas, usted negocia intereses, la mora, pero mano, tiene que actualizar la plata al valor real. Es que eso, para mí, eso no debería ser esa posición de que eso sí no es conciliable. Pero sí, en materia de conciliación, como se acuñó ese tema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero pues no Ajá, siempre, o sea, no es que hay un mal arreglo, no es que el arreglo debe ser equitativo, debe ser justo, ¿sí? Pero sí. básicamente sí quería dejar específico que menos mal que agradezco que haya hecho esa mención, porque es que muchas veces no hablan de eso en específico, que los derechos no se renuncian, lo que se renuncian son otras cosas. Sí, por eso es que en Ujú, materia laboral usted no puede renunciar a un derecho como el derecho a la pensión, el derecho a una prestación social como una cesantía, porque eso no se renuncia, esos son derechos ciertos, indiscutibles, y eso lo dice la Constitución. Sí, pero usted sí puede renunciar a algunos factores económicos, porque lo que prescribe es la plata y la oportunidad para reclamar. Por eso es que hay unos términos de caducidad y unos términos de prescripción de acciones, de títulos valores. ¿Sí? Y también quería agregar por ahí en eso que usted habla sobre el tema del derecho mercantil, que también se presenta el tema del anatocismo, que es el cobro de interés sobre interés. Y eso también se presenta mucho en esas controversias de carácter económico, con títulos, valores, préstamos, el gota a gota y demás, porque siempre también se puede presentar ese caso. Y es más, eso es una práctica que está prohibida en el Código de Comercio, dicho total, sea de sí. paso, ¿no? El cobro de Gracias. La, interés sobre la verdad interés. se me pasó eso cuando, Pero, cuando tocamos lo de la usura. Pero gracias. Menos mal que tengo pero, aquí pero, un Pero bueno, de todas interlocutor. maneras son puntos para complementar en ese tema, porque se Gracias. presenta esa Ujú, controversia mucho y entre los particulares mucho más, porque supongamos que Andrés Fernando le prestó a Brian una plata y entonces sí cobraron interés, y resulta que Brian se colgó y se hizo el de las gafas y no le pagó. Y entonces después llega, manos, que usted me tenía que pagar interés, y aparte eso le cobro el interés por la mora del interés, porque usted tenía que pagarme los intereses, y en eso quedamos, pues usted tiene que pagarme intereses por los intereses que no me pagó. Y resulta que eso es una práctica, que eso es otra, pues, lo que pasa con los gota a gotas, ¿no? Pero eso es una práctica prohibida y que debería ser también constitutiva de delito. Pero pues digamos que en materia de controversias, sí era importante pues también mencionar este tema del anatocismo, por si de pronto no hay, porque a veces para que la gente no está relacionada con ese término, es anatocismo. Entonces se llama así la práctica del cobro de interés sobre interés. Pero bueno, ujú. finalmente lo que quería agregar era ese tema de que, gracias por la mención de lo de los derechos, porque sí, evidentemente, y la ley sí hace una precisión en cuanto a eso, de que los derechos no los puede usted renunciar, es que eso no, No. no puede Ujú, confundirse, como de pronto en el argot dicen, cobro de un derecho pecuniario. Pues no sé hasta qué punto eso sea un derecho, pero pronto derecho es ajá, para quien ofrece el servicio, pero pues para el usuario es una obligación de pagar, una obligación de total. hacer, ¿no? Pero Ujú. bueno, sí, eso era lo que quería mencionar. Me pareció muy Sí, importante que haya hecho mención sobre ese tema. bueno, gracias a ti también por esa complementación. Ve, ahora se me fue algo se me vino a la cabeza que se me olvidó decirles y no sé, me dispersé acá y era relacionado también con lo que
tú estabas diciendo. Mira, y tal vez como complemento a lo que está diciendo Camilo Andrés, no perder de vista que al conciliador le corresponde procurar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de las partes. Entonces, eso asociado con que conciliar, para conciliar no implica, o sea, el conciliar no implica jamás renuncia a derechos y que ya está lo suficientemente claro qué es eso y qué deben ustedes tener acá en su cabecita como una regla de esas de oro. Y lo otro es, ¿por qué? Porque al conciliador le corresponde siempre procurar porque no se menoscaben esos derechos ciertos e indiscutibles de las partes. Entonces, ¿qué son los derechos ciertos? ¿Cuáles son los indiscutibles? Aquello que ya está, o sea, que no hay duda, ¿sí? El derecho a la pensión, como él dijo, en un título valor, el capital. Ah, bueno, ya me acordé, mencioné el título valor. El capital, es que eso fue lo que yo le entregué a usted. Venga, perdóneme, eso es lo que me corresponde. Eso no es materia de negociación, ¿sí? Ah, bueno, que los intereses, porque de todo ese es como la utilidad, el precio por yo haberle prestado, hecho a usted el favor, es otra cosa y miremos a ver si hay lugar de pronto a una negociación sobre eso, ¿cierto? Si hay lugar a una concesión, a una rebaja. Le decía yo, y ya me acordé, que con relación a lo del anatocismos que mencionaba Andrés, mire, pónganle mucha atención a eso. Es una práctica muy generalizada en el mundo mercantil. Terrible. Los comerciantes, en el caso, por ejemplo, de que compran cartera, ellos compran letras de cambio, compran cheques y normalmente esas letras de cambio están diligenciadas en blanco, solamente están aceptadas. Y el Código de Comercio permite los títulos valores en blanco, ustedes bien lo saben, ¿sí? Solamente, o sea, si tiene la firma del suscriptor, los demás, del obligado, o sea, si está aceptada, lo demás lo puede llenar el tenedor legítimo, ¿sí? De acuerdo a las instrucciones dadas por el suscriptor. Ok, y resulta que antes por lo menos existía la práctica y en el caso de títulos valores en blanco con las entidades financieras sabemos que hay una carta de instrucciones y en las cartas el pagaré está firmado en blanco. Allá está pendiente colocar, bueno, ya sabemos de pronto está el capital, pero el tema de los intereses por aquello de la variación de los intereses, entonces eso es de acuerdo a la fluctuación que hay en el mercado. Entonces, la tasa de los intereses y eso, todos esos valores están en el pagaré en blanco. Pero hay una carta de instrucciones. Y las cartas de instrucciones obviamente son escritas y habían circular de la Superintendencia Financiera de Colombia o hay circular interna que dice que las cartas de instrucciones para todos los productos bancarios en operaciones mercantiles bancarias serán por escrito. Pero hay muchas instrucciones de las partes que son verbales. Y la Corte Suprema de Justicia tiene abundante jurisprudencia que dice que las instrucciones no tienen por qué ser escritas, que pueden ser verbales. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se dedica al préstamo de dinero incurre permanentemente en una práctica de anatocismo impresionante. ¿Por qué? Porque, y por eso es la importancia de pronto de que cuando se suscriban letras en blanco, ojalá haya un documento privado donde estén las instrucciones. ¿Por qué razón? ¿Por cuánto fue el capital? Los prestamistas llegan y prestan, por decir algo, 50 millones de pesos. Dice, a 6 meses. Ok, bueno, si usted en los 6 meses me los puede pagar, entonces perfecto. A los 6 meses me paga, mientras tanto, intereses, los tales, los gota a gotas, el dulce 5% o 10% de interés. Y bueno, y mensualmente la persona paga. Listo, ese interés. Pero a veces la gente se atrasa en el interés y no paga. Y cuando ya entonces ese prestamista llega y diligencia la letra de cambio, incurre en la figura del anatocismo. ¿Por qué razón?
porque llega y cobra los 50 millones de pesos, liquida esos intereses de plazo que están atrasados, y como todo eso es verbal, son negocios, son negociaciones que se han hecho de manera verbal, y le suma por decir algo, 20 millones más, estamos hablando de 70 millones de pesos, porque ahí van esos intereses que no se pagaron durante ese plazo. Y van, ejecutan el título de valor y cobran los intereses de mora. Ahí hay un anatocismo respecto de los 20 millones de pesos que correspondían a los intereses de plazo. Esos intereses de plazo no tienen por qué generar interés. Así hay que llamar los intereses de plazo y nada más. Y ya el interés de mora es desde que se produjo la mora y de ahí en adelante. Pero entonces esa figura del anatocismo en materia mercantil es el pan de cada día. Y en las audiencias de conciliación hay que tener mucho cuidado y hay que hablar con las partes y decirle, bueno, cuando nos llegan títulos valores en blanco, ok, se recibe el título de valor en blanco. Entonces, la gente, yo por lo menos, ¿qué indico en mi centro de conciliación? Dígale al titular que diligencie el título de valor de acuerdo a lo que convino con el deudor. ¿Cuánto fue el capital? Ah, que el capital fueron 5 millones de pesos. A los consultorios jurídicos no entran sino de tricas así de 5, de 10, de 2 millones, de 20 millones de pesos máximo. Ok, 5 millones de pesos del capital. Sí, pero entonces a eso le voy a poner aquí 1 millón de pesos más porque no me ha vuelto a pagar intereses. Ah, bueno, eso los va a cobrar como parte de la pretensión. Pero usted no lo coloque ahí. No se lo sume porque eso no se puede hacer. Y a los estudiantes se les instruye, ustedes estudiantes que van a venir a su práctica de consultorio jurídico. Ah, y no dejen, porque la gente es muy viva. La gente llega y dice, ay no, yo tengo la letra, es que yo no sé cómo se diligencia. Usted diligenciemela. Ni al abogado le corresponde diligenciarla, ni tampoco al estudiante aquí en el consultorio jurídico. No, usted que sabe cuál fue el negocio, diligenciela usted. Ay, pero ¿qué debo poner aquí? ¿Qué debo? La gente está haciéndose y después se incurren en situaciones controversiales y después va a decir, ah, no, pues que yo le dije al abogado que me diligenciara la letra y él dijo que era así. Entonces le trasladan la responsabilidad al abogado. Y al abogado no le han contado la verdad de que realmente el préstamo era por 50 millones de pesos y que lo otro que suma más eran los intereses que ellos los han venido a capitalizar. ¿Listo? Eso era lo con relación a lo que decía Andrés, que yo quería pues contarles que en la práctica nos encontramos mucho con esas situaciones. Bueno, después, normalmente, cuando tenemos nosotros este encuentro y que damos esta parte como aquí yo ya les he avanzado con mucho de lo que está aquí con los comentarios que vine haciendo mientras mencionaba el componente de actualización de la ley 2220. Entonces, en un encuentro de gestión de asuntos mercantiles o de controversias mercantiles, pues, ¿qué es lo que yo pretendo? Que ustedes por lo menos conozcan herramientas que sean importantes, útiles, para que al momento de que ustedes sean gestores de conflictos, ¿sí? Que aborden la controversia con las partes en el desarrollo de la audiencia de conciliación, ustedes sean creativos, sean dinámicos, sean cercanos a las personas, les muestren a ustedes que realmente la audiencia de conciliación está desprovista de toda formalidad, ¿sí? Y que las partes están realmente en una reunión amena, agradable, donde ellas van a poderse comunicar. La comunicación que no pudieron tener por su propia cuenta la van a tener aquí con la presencia del conciliador, y que bajo esa dinámica de diálogo armónico, respetuoso, apoyados por un experto, por una persona que tiene un requisito que es el de la idoneidad y que hace realidad todos los demás principios de la conciliación, van a poder van a primero que todo a amistarse nuevamente. Lo digo yo así, que es evitar una mayor esfera de tensionalidad y de conflictividad que ellos ya la tienen por la misma situación que los tiene así. Y llevar en buen término esa audiencia que ojalá los conduzca a un arreglo. Entonces, es también mirar cómo utilizamos herramientas, cómo nos apoyamos. Y recuerden todo lo que les dijo el psicólogo, de cómo abordar
a partir de la teoría del conflicto, situaciones controversiales para dinamizar el tratamiento de los problemas, de las situaciones negativas en la vida de las personas y obviamente pues acá en el escenario de los comerciantes pues hacerlo ya aterrizado a esa especialidad, a esa caracterización de sus conflictos que tienen ellos en sus negociaciones, en sus contratos, en sus actividades, en sus relaciones con los proveedores, con los clientes, con los bancos, con sus mismos trabajadores, con el mismo Estado, con el tema de impuestos, con el tema de todas los gravámenes que tienen que asumir. Entonces, ¿cómo en un momento, en qué se pueden llegar a arreglos, en qué se pueden de pronto entrar en régimen de exenciones, estar exentos de algo, no excepciones, sino de que tengan unas concesiones especiales para plazos, para pagos, ¿sí? Que si hay intereses, que si se pueden negociar intereses y cosas así. Bueno, y entonces aquí yo sí quiero decirles, es necesario que los conflictos se analicen, se aborden de una manera realmente informal total, ¿sí? Aquí olvidémonos que nosotros somos abogados, porque los abogados, o sea, olvidémonos que somos abogados ¿para qué? Para el manejo del lenguaje tan técnico que nosotros solemos hablar. Negociar no, utilizar. Y también olvidémonos que somos abogados para no darles diciendo tanto que es que de acuerdo al ordenamiento jurídico y que de acuerdo a la norma no. Acordémonos que somos abogados, sí, para mirar a ver cuándo las partes van a hacer arreglos que desbordan los lineamientos de ley y que los van a meter en problemas después y también meternos en problemas a nosotros. Para eso sí debemos tener muy en cuenta que somos abogados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de una manera informal, no que usted está allá arriba, yo aquí abajo, no, todo en un plano de igualdad de condiciones, ¿sí? Que tengamos siempre que hablemos en paridad, que las habilidades comunicativas integren a las partes, que lo hagan de una manera muy natural, que tengan y que reconozcan que tienen una diferencia, una controversia, pero que eso forma parte de la vida, ¿sí? Que las controversias, las dificultades, los desacuerdos, que eso es natural, que los comerciantes de pronto fracasen en los negocios, ¿sí? Que nadie tuvo la intención de defraudar al otro, pero que todos se merecen otras oportunidades y seguir adelante con base en estos acuerdos, llevando pues a buen término y tratando de rescatar lo que más se pueda rescatar. ¿Listo? Entonces, así como en una dinámica como muy coloquial, esos son. ¿Qué debe tener el conciliador como gestor del conflicto? ¿Sí? Ustedes como directores de la audiencia. Entonces, ¿qué hace? Conduce el proceso, ¿cierto? Ustedes son los que lideran, son la autoridad ahí. La audiencia es de las partes y las partes se van a dar su propio acuerdo, pero quien dirige la audiencia es el conciliador. Es la persona experta entonces en técnicas de negociación, de comunicación y las del proceso conciliatorio en sí. Entonces deben saber también si hay unas etapas, si hay unos momentos, claro, deben saberlo. Debe utilizar métodos y técnicas y etapas que conduzcan a la audiencia, o sea, pero de una manera muy normal, ¿sí? Entonces, que primero identifiquemos a las partes, que después hagamos que ellas entren en un escenario de diálogo, que la una se presente, como se presentaría en cualquier entidad donde iría a hacer una negociación. Por ejemplo, llega al banco. Mire, mi nombre es María Rosario Muñoz, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, yo tengo un proyecto en mi mente y me gustaría saber el banco que me ofrece. Entonces, por ejemplo, ustedes dan ejemplo de la presentación de las personas. Dice, bueno, todos nos vamos a presentar. Yo me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es María Rosario Muñoz, soy la conciliadora para la audiencia que ustedes tienen el día de hoy acá en el centro. Les quiero decir que yo estoy acá para
facilitar el proceso comunicativo de ustedes, para oírlos y para saber cuál es la situación que los llevó a que se celebrara esta audiencia de conciliación. No le hablen que cuál es el problema que ellos tienen, nada. Entonces, siéntate con la confianza. Yo ya conozco muy buena parte de lo que ustedes negociaron del acuerdo, de la situación de la relación que ustedes tienen. Y también sé que hubo unos resultados que no eran los esperados. No me vayan a contar eso ahora cuando intervengan. Solamente quiero que se presenten y que me cuenten qué es lo que ustedes desean para el bienestar. Díganme su nombre, a qué se dedican. Bueno, ahorita es importante que me verifiquen la información que ustedes tienen aquí de contacto para que esa información nos quede bien. Eso lo podemos de pronto hacer más adelante. Y díganme qué desean para irse en mejores términos de esta audiencia, irse en agradables. ¿Qué desean en esta audiencia? Así muy sencillito. Hay que abordar a la gente de una manera muy cercana, ¿listo? Entonces eso es utilizar métodos, técnicas. Sí, entonces primero, entonces nos presentamos, luego cada uno me cuenta por qué vino, después yo le iré haciendo unas preguntas y después miramos entonces cómo desean cada uno solucionar esto. ¿Listo? Y ahí vamos intercambiando ideas, yo les oriento y yo les digo desde el punto de vista legal si lo que ustedes quieren va a ser posible y no les va a generar ningún inconveniente más adelante. Sí, cosas así. Entonces, la conciliación así, pues es vista como ¿qué? Como una negociación asistida entre ellos dos, ¿sí? Ya que el conciliador emplea unas técnicas prácticamente de la negociación, del intercambio, ¿cierto? Es un facilitador neutral, amigable, cercano, ¿sí? Que los conduce a eso. Este conciliador ha de comprender la dinámica propia de las características de la negociación, de toda negociación, pero también de una negociación aterrizada al objeto, a la materia que los llevó a ellos a la audiencia de conciliación. Si es el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de local comercial, que se sepa cuáles son las reglas y cuáles son las normas que rigen un contrato de arrendamiento local comercial. Que también para qué estaba dedicado ese local comercial, ¿sí? En un momento dado, cuáles fueron las especificaciones para entregarlo y por qué de pronto el que incumplió y por qué razón de pronto y como ir ya con una situación hipotética aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces, estudiarlo, imaginarse, si lo que puede averiguar de pronto, entonces ahí en el centro de conciliación decir, oiga, mire, ustedes se pueden comunicar con el convocante de esta audiencia y le puede decir que aporte este documento, es que aquí no está. Aquí se habla de un anexo, pero el anexo no está y yo no sé qué diría ese anexo del contrato. Entonces, que me lo aporten. Aquí también que había que hacer unas especificaciones en el inmueble de acuerdo a un contrato de adecuación del inmueble que también quedó por escrito, pero no lo conozco, no está aquí. Y todo lo otro, pero ojalá eso se haga a través del centro de conciliación y no del conciliador. ¿Para qué? Para que el conciliador no pierda todavía, no se contamine con las partes, ¿sí? No pierda la objetividad, porque las partes cuando sabe que está llamando la persona que está allá lo quiere coger de una vez y, mejor dicho, contaminarlo y entonces cada quien le cuenta su versión. Y la versión que la parte cuenta cuando está hablando solo con el conciliador es una versión muy diferente a la que cuenta cuando está con la otra parte. Entonces, por favor, señores, tengan cuidado de eso. El proceso conciliatorio es netamente informal, ya lo he dicho en varias oportunidades. El conciliador asiste a las partes en ese proceso comunicativo al fin de lograr que ellos, primero que todo, mejoren sus relaciones. Luego, esto implica que tenga actos de comunicación muy activos y por etapas, ¿no? Para lograr el acuerdo y el mantenimiento siempre de mejorar las relaciones entre ellos. Siempre ir en procura de eso. Y de la manera como nosotros les hablemos, los vamos contagiando de esa informalidad, de esa amabilidad, de ese dinamismo. Que él dice, que usted se está poniendo de parte de él y que me ataca, déjelo que bote el veneno. ¿Sí?
Desde que no me pegue y desde que la agresión no sea, déjelo. No se dejen tocar por las partes. A veces las partes creen que el conciliador tiene la culpa del problema de ellos. Y uno tiene que tener, mejor dicho, una capacidad y una empatía para entender la situación de pronto, de emocional, la carga emocional con lo que ellos llegan, que lo mejor es el silencio. La mejor estrategia y la mejor herramienta es el silencio. Lo escuchamos activamente y le hacemos saber que lo estamos escuchando y que lo estamos comprendiendo, pero jamás que estamos de acuerdo con él porque no estamos aprobando lo que él diga, simplemente que lo estamos escuchando. ¿Vale? Eso es importantísimo. Bueno, modelos de negociación de audiencias. Hay unos modelos que se han intentado, aquí están descritos, yo quiero que ustedes los lean. Léanlos, no me voy no los quiero demorar más tiempo del que está. Esto no es nada difícil, solamente decirles que son unos modelos y el modelo recomendado es el modelo tradicional lineal de la escuela de Harvard, que es un modelo que se intentó precisamente en el campo, es un modelo norteamericano en el campo empresarial y que es un modelo muy cercano a la negociación para que veamos la negociación, la conciliación siempre como un negocio. En materia mercantil es eso, es un intercambio de propuestas y contrapropuestas en aras de ¿qué? De llegar a un acuerdo que siempre es de contenido patrimonial. No nos vamos a negar. Ah, bueno, y doctora, y si las partes deciden recomponer su relación y resulta que el acreedor le perdona la deuda al deudor porque así lo quiere, porque quieren restablecer su relación empresarial y económica, miren, en el fondo hay un contenido patrimonial. Claro, además son asuntos de libre disposición y él puede desistir, claro que sí, pero él no está renunciando a su derecho, jamás. Está desistiendo de una pretensión de tipo económico, que quiero que usted entienda, ¿listo? Bueno, entonces, esto es definido, ¿sí? O sea, este método con sus creadores que fueron Roger Fisher, William Ury. Ustedes pueden buscar libros de ellos sobre negociación, excelente, extraordinario, si ustedes se quieren dedicar a esta área del derecho mercantil, esto viene de muchísima ayuda. Y ellos son responsables de un proyecto de negociación que se adelantó en la Universidad de Harvard llamado el método. El método está expuesto en su obra y se llama así, sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Ojo, yo no cedo, yo simplemente hago concesiones, hago acuerdos con la otra parte. ¿En procura de qué? De mejorar en primer lugar las relaciones, pero detrás de eso, de que los intereses de él y los intereses míos es una negociación basada en intereses. Define la mediación. En Estados Unidos no se habla de negociación, lo que para ellos allá es negociación, para nosotros aquí en materia mercantil es la conciliación, como una negociación colaborativa asistida por un tercero neutral, imparcial, objetivo, calificado, como se menciona acá, con un enfoque teórico que se identifica, o sea, que identifica las partes con la resolución de los problemas. ¿Listo? Entonces, su enfoque teórico se identifica con la resolución, con la orientación a la resolución de problemas, ¿sí? De controversias, de desacuerdo. Eso básicamente es. Los otros sí, pues, solamente el modelo transformativo de Bush y Folger. Ellos son realmente sociólogos, son psicólogos y ellos quieren es solamente hacer casi que terapia psicológica. Esa terapia psicológica pues ayuda, pero solita no sirve para el mercantilista, para el comerciante. Hay un modelo circular narrativo de Sarah Cobb. Ella es la combinación de estos dos modelos. Pero como les digo, pues sí, sirve, es útil ahorita con los temas de mediación. Está cogiendo mucho auge porque la mediación va a ser como el futuro de los mecanismos de resolución de controversias. Y no les adelanto eso porque es que quiero que escuchen más adelante alguna conferencia donde yo los voy a invitar, donde alguien les va a hablar
de cuál es el futuro de los mecanismos de resolución de controversias o de los métodos de resolución de controversias, y con esto de que hayan limitado la conciliación a 6 meses para agotar el trámite, como la mediación no tiene tanto desarrollo legal y realmente está desprovisto de todo el formalismo, creemos quienes nos movemos en estas lides, en estos terrenos de los mecanismos de resolución de controversias, que la mediación es la que de pronto va a tener mucho auge. No le va a quitar el protagonismo a la conciliación de ninguna manera, pero sí de pronto va a facilitar también que aquello que no se logre en los 6 meses en el trámite de una conciliación se logre después en una mediación. Bueno, recomendaciones que hace el modelo tradicional lineal de Harvard. Él recomienda 6 aspectos en general. Que a las personas hay que separarlas del problema. Nunca hay que buscar culpables, sino soluciones a esa controversia, a ese problema. Y dice, indica, orienta, recomienda que seamos suaves y respetuosos con las personas y duros con el problema. Ustedes no se traten mal. Listo, no tienen, ya listo, hay una controversia, hay un conflicto, hay algo que a ustedes los mantienen ahí. A ese le vamos a dar duro, pero siendo inteligentes, bajo una comunicación asertiva, donde los dos vamos a buscar un acuerdo negociado integrador, que nos miremos cuáles son nuestros intereses, más no las posiciones, y miremos a ver qué solución podemos adoptar, pero que sea beneficiosa para los dos. Entonces, el segundo punto es que le paremos mucha atención a los intereses, que nos concentremos en los intereses y no en las posiciones. Qué pena, es que usted es el que me debe el dinero y usted es el deudor y yo fui el que le di la plata a usted. Pues sí, hermano, pero ¿qué? Yo no tengo, y si usted no me da oportunidades, ¿cuál es el interés suyo? Que le pague, ¿cierto? Y el interés mío es pagarle también, pero bajo unas condiciones que realmente yo pueda, ¿vale? Entonces, ojo. Opciones, generar varios proyectos de posibles propuestas de intercambios. Preguntarle a las partes, ustedes antes de venir acá, ¿ustedes intentaron solucionar esto? No, sí, lo intentamos, pero no se pudo, fracasó. Eso para que no vayamos otra vez a ser repetitivos con posibles opciones que ellos ya intentaron, pero que fracasaron. Listo, ok, eso no fracasó. Miremos qué otras opciones tendríamos. ¿Qué tal si usted le paga trabajándole o suministrándole algún producto que a él le sirve? ¿Ustedes no habían pensado que de pronto la solución puede ser esa? No, nunca lo consideramos. Consideramos con plazos, consideramos con otras formas, consideramos con extender el término, entonces, que mientras se le daba un negocio que le iba a salir a él, pero el negocio no le salió. Ok, entonces miremos. ¿Usted qué tiene? ¿Qué hace? Esto. ¿Usted qué hace? Esto. ¿De lo que usted hace, a él le sirve? Sí. Ah, bueno. ¿Usted está dispuesto a recibirle lo que él hace, lo que él produce? Sí. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ok. Y entre los comerciantes pueden darse muchos arreglos de esa manera. Criterios. Insistir siempre, siempre que el acuerdo se base en un criterio objetivo que lo haga justo y razonable. ¿Listo? Que mantenga el equilibrio entre las partes y que no abusemos en un momento dado de que el otro, por mucho interés que tenga en salir de este problema, tampoco lo vamos a ahorcar. ¿Listo? Justo y razonable. Alternativas. En caso de no llegar a un acuerdo negociado, ¿qué pueden hacer las partes para satisfacer sus intereses? El ir a un proceso les satisface sus intereses, les asegura. Ok, entonces hacerles esa pregunta. Bueno, señores, ¿qué alternativas tienen ustedes? Bueno, están negados al acuerdo, pero después de esto, ¿qué alternativas tienen? ¿Dejarse de hablar y ser enemigos para toda la vida y con eso solucionan? ¿Ir a un proceso y arruinar al otro y terminarlo de pronto de... ¿Qué pueden hacer las partes para satisfacer sus intereses y necesidades? Hacerles esa pregunta. Y eso es llamarlos a que ellos sean reflexivos y que generen opciones. A esto, cuando uno le llama, a esto se le llama en la teoría del
modelo tradicional lineal de Harvard se le llama el MAN. El MAN, así como está, la mejor alternativa de acuerdo negociado. ¿Cuál sería entonces? Es decirle, no es demandar, no es dejar así. Ok, ¿cuáles? Y entonces ahí que surjan todo el abanico de posibilidades. Pero ojo, que esa sigla que está ahí, de esa línea del modelo tradicional lineal de Harvard, tenga una inicial adicional y es la I. Que el acuerdo comprenda una solución integradora, es decir, que los beneficie a los dos, viable y de posible cumplimiento, ¿vale? Entonces, mejor alternativa de acuerdo negociado integrador. Y a eso es que le debe apuntar el acuerdo. Señores, en este momento son las 6:04 de la tarde. Me quedaban aquí 3 diapositivas para que ustedes las vean, pero yo se las voy a dejar. Estos son unas etapas que ustedes pueden intentar dentro del modelo tradicional lineal del Harvard, una etapa previa de orientación a las partes, en una preparación de una reunión con ellos mismos, ustedes plantean la agenda, ¿sí? En esta reunión conjunta, entonces le explica el conciliador, hay una explicación del conciliador sobre el modelo, sobre las reglas de juego y el momento para la exposición de las partes, es mejor dicho, generar la agenda. Después viene, si hay necesidad en esa reunión conjunta, entonces ya hay ese intercambio. Después, si hay necesidad de reuniones privadas, ¿con qué propósito? Definir intereses, generar opciones y propuestas de acuerdo. Es bueno que esto se genere de pronto en la reunión privada, porque en la reunión privada, bueno, pero a usted cómo le gustaría, qué querría, de lo que ustedes no han mencionado, qué otra opción queda, y uno también los orienta a los dos. Y uno ya como ha escuchado al uno y ha escuchado al otro, entonces ya en la reunión conjunta viene ese planteamiento y esa evaluación de opciones. Y luego vamos para la etapa final, que es el acuerdo y el cierre, ¿no? Con la suscripción, con la definición del compromiso y la definición de los acuerdos. Esto es aquí para que ustedes entonces tengan como esta representación sistémica que tenemos de lo que es una audiencia de conciliación. Nosotros, ¿qué tenemos en el centro? Tenemos un conflicto que en apariencia está enfrentado a un acuerdo, ¿cierto? Y allá es a donde le debemos apuntar, ¿cierto? Entonces está así. Listo. Y en él inmerso personas, intereses, opciones, criterios y las alternativas que tendrían para llegar a este momento deseado o a este resultado deseado. Y estas son unas etapas que ahí sí ya pues es un poquito más la ampliación de lo que está acá. ¿Listo? Entonces, para la gestión de conflicto tengan en cuenta esto. Entonces, en la presentación están presentes. Entonces, explicamos a las partes hacen su presentación, presentamos el mecanismo y las reglas de juego. Luego viene la segunda exposición de hechos y pretensiones. Luego acá, el conciliador ya tiene todos los elementos para identificar el conflicto y con una lista de los asuntos expuestos, establece prioridades y busca todo el tiempo, o sea, hace como un resumen buscando la aprobación de las partes para que consultemos si esto era así, esta cosa está tapando un poquito esto. Ah, no la puedo montar. Bueno, después se las arreglo para subírselas bien allá. Aquí se montó y no deja leer muy bien. Bueno, entonces, aquí, después de que ya tenemos esto, pasamos a definir intereses y opciones, ¿cierto? Puntos de acuerdo y desacuerdo y exposición de propuestas. Es básicamente, como les dije, un poco más explicado lo que está acá en esta representación. Luego de que tengamos eso, vamos, si es necesario, a explorar intereses y necesidades ocultas, ¿cierto? A través del diálogo privado, informante, bajo el principio de confianza, ¿oyó? Ojo, y orientado por la imparcialidad y la objetividad todo el tiempo. Redefinimos el conflicto y nos vamos ya al resultado, definiendo el acuerdo mutuo que ojalá siempre y en la mayoría de los casos siempre sea posible, sea de un acta o si no, una imposibilidad de acuerdo, que el resultado es una constancia. Señores, espero voy a la reunión con ustedes, espero que me comenten
cómo se sintieron en mi clase, si resultó de importancia y de interés lo que ustedes recibieron acá, y para los ejercicios de gestión de conflictos que van a emprender en su proyecto integrador, donde con unos casos que vamos a enviar y que yo enviaré esta noche, ya los tengo listos, los enviaré a guías virtuales para que les hagan la distribución de casos a ustedes y trabajen su proyecto integrador. ¿Listo? Entonces, ahora, debe haber una actividad que ustedes van a trabajar y van a cargar a la plataforma por el módulo de tareas. Y es que ustedes me hagan 2 diapositivas donde me evidencian la conclusión que ustedes dejan de lo que es el Estatuto de la Conciliación. Para ustedes hoy, si yo les digo en una diapositiva, descríbame o presénteme en el Estatuto de la Conciliación. El objeto del Estatuto de la Conciliación, entonces una diapositiva. Y una diapositiva donde me indiquen los 5 aspectos más determinantes que ustedes como conciliadores en materia mercantil van a tener en cuenta para la gestión de los conflictos mercantiles, basado en todos los que yo les socialicé en esta tarde, con esta presentación, con mi explicación y con la interacción que hubo aquí con ustedes. ¿Hasta cuándo suben ustedes ese material? Hasta el lunes, que es el día que termina la semana. ¿Estamos claros? Profe, la segunda diapositiva, ¿de qué objetivos de qué? Los 5 aspectos más determinantes que tú como conciliador vas a tener en cuenta para ser un excelente gestor de conflicto mercantil. Doctora, disculpe, estas diapositivas no las veo cargadas en la plataforma. No estaban. Es que no las puse para que no se distrajeran con las diapositivas y me leyeran el estatuto. Eso era lo que debían hacer, Carlos Fernando. Pero yo las subo ahorita. ¿Listo? Yo las subo ahorita, no se preocupen. ¿Listo? Bueno. Doctora, una preguntita. Usted hablaba en un principio, bueno, en un principio no, aquí casi al final. En algún momento, no importa. En algún momento que las personas tenían, pues que teníamos como conciliadores la obligación de ser como muy pacientes e incluso entender a, digamos, a las partes cuando a veces lo culpaban a uno. Sí, digamos, en ese orden de ideas, digamos, ¿qué tips o consejos nos podría dar para que si uno llega como conciliador y de entrada tal vez la parte o las partes son muy reactivas, muy renuentes, ¿cómo digamos, tocarlos para que la audiencia fluya, para que pues como que bajen la guardia, por así decirlo? Mira, Paola, ¿Sí? El conciliador no tiene la obligación de ser paciente con las partes. Sí, no. El conciliador, o sea, debe ser una persona que tenga claro que debe ser muy empática, debe ser muy comprensiva y debe ser paciente. ¿Sí? Y que debe ir preparada para que o le toquen unas partes, ojalá que en lo posible sean muy manejables, pero también que si le van a llegar partes que van muy cargadas emocionalmente, lo primero que va a dejar es un espacio para que ellos hagan catarsis, ¿sí? Para que hablen, obviamente. El momento de entrada, esta fase inicial es determinante. Cuando tú te presentas y cuando tú presentas el mecanismo y las reglas de juego que vas a seguir, mira, la parte que llegó grosera, que llegó irrespetuosa, que llegó, que quiere como si fuera que el conciliador es un juez y que va a dictar un fallo y una sentencia en contra de él, y a veces los que llegan así son los convocados, que llegan furiosos, además de que de pronto incumplieron y como decimos aquí en Santander, las embarraron, llegan dignos, ¿sí? Entonces, o sea, lo primero que hay que decirles es, mire, señores, los
Se les saluda con la mejor de las amabilidades y respeto y decirle, me alegra tenerlos acá. Yo como conciliador les quiero decir que tengo preparada para ustedes un espacio de diálogo cordial, amable y respetuoso. Que la primera regla de juego que nosotros vamos aquí a cumplir es el respeto por el otro, por los otros. ¿Sí? El respeto, en primer lugar, yo tengo el deber, ahí sí le da a entender, tengo el deber de ser muy respetuosa, amable y cordial con ustedes. Y lo primero que yo voy a hacer es escucharlos. De la misma manera, quiero ser yo tratada. Yo estoy aquí, yo no conozco aquí ni a A ni conozco a B. Me estoy encontrando con los dos. Esto no es una demanda, esto no es un juzgado, esto es un escenario libre. Aquí vinieron de manera voluntaria. Libremente, quien quiso acudir al mecanismo de la conciliación lo hizo, pero a quien se le citó a la audiencia de conciliación también estaba en libertad de venir. Entonces, yo creo que en ejercicio de esa libertad está aquí porque los dos quieren una solución y ya tenemos un punto de acuerdo. Y es que los dos por lo menos quieren dialogar y que están buscando una solución a la situación que a ustedes los tiene aquí hoy en esta reunión. Entonces, uno les habla así y uno los va bajando. Uno los va bajando. Si uno ve a una persona muy brava y uno le dice, discúlpeme, don Carlos, ¿hay alguna situación en la cual yo le pueda colaborar para que usted de pronto esté más tranquilo? ¿Qué podemos hacer? Yo veo que su merced viene preocupado por alguna situación en particular, viene malhumorado. ¿Qué podemos hacer? O si usted quiere, si hoy no se siente en condiciones de estar en la audiencia, podemos pensar en que la podamos, si los dos se ponen de acuerdo, solicitan y la podemos reprogramar. Sí, porque pues si están en una situación que tampoco le va a salir de las manos a uno poder mediar con ellos en el proceso comunicativo, o sea, imposibles tampoco se le piden al conciliador y que haga milagros, o sea, no. Pero esa sería la mejor estrategia que yo te puedo recomendar. Ah, vale, gracias, doctora. Muy ¿Listo? amable. Sí, ahí sí yo les pido que recuerden mucho como todos los ejercicios y las charlas que le pudo dar la doctora Lucía, la comunicadora. O sea, aquí es la base, son las reglas de la comunicación asertiva. La empatía, sí, la empatía, la comprensión, la paciencia, la tolerancia que hay que tener con las partes. Sí, y en un momento si se ponen groseros y irrespetuosos, bueno, yo sí hice mi mayor esfuerzo porque pudiéramos llevar adelante una buena audiencia de conciliación, pero yo veo que aquí no hemos podido entrar como en esa dinámica. Entonces, pues no podríamos seguir adelante con la audiencia. Obviamente, ese sería el último de los recursos y en el que menos deben ustedes pensar porque a ustedes no les puede quedar grande liderar, mediar en un proceso comunicativo. Ahora, si no llegan a un acuerdo, a nadie le puede forzar a un acuerdo, ¿no? Ni más faltaba. Pero que sí, las partes digan, uy, esa señora, ¿cómo sabe, verdad? Mediar, hacer que las partes de pronto puedan hablar. Y mire que han pasado casos, Paola, donde las partes a veces ese día no estaban como en el mejor ambiente para conciliar y resulta que hubo una imposibilidad de acuerdo. Tengo ahorita una audiencia de conciliación y es por alimentos, donde ese día los papás de los chicos no pudieron llegar a un acuerdo. Y hoy, por la renuencia, por la grosería del convocado, del señor. Y listo, terminó con imposibilidad de acuerdo. Hoy autoricé la programación de la solicitud que está haciendo ahora el señor. ¿Mm? Entonces, ellos, claro, él lo puede hacer, es otro trámite y él lo puede hacer. Además, como no hubo un acuerdo, aquí no dio tránsito a cosa juzgada. Aquí se puede intentar nuevamente. Y hoy yo sí le dije al chico que me la pasó, yo le dije, el señor dijo sí, que él sí quiere llegar a un acuerdo, que él ya pensó, él ya reflexionó y que sí realmente quiere. ¿Mm? Entonces, ¿ves? Sí, puede que ahí no, pero deja uno abierta la puerta. Pero ojo, señores conciliadores, nos toca una tarea compleja, no imposible, compleja, de mucha responsabilidad. Bueno,
yo quisiera pues continuar aquí, mucho por decir, mucho por hablar, pero sé que para ustedes del otro lado también esto es demandante y después de todo un día de trabajo. Entonces, nada, nosotros nos volvemos a encontrar en una reunión previa en 2 horitas para presentar el componente de actualización de procedimiento conciliatorio. ¿Listo? Vamos a tener una semana de procedimiento conciliatorio, pero van a haber 2 horitas de encuentro. ¿Listo? Entonces nos volvemos a ver ese día. Gracias. Excelente, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué sesión Gracias, tan importante y tan buena. Muchas gracias. Ay, con De mucho verdad que sí. gusto. Me alegra, me alegra. Eso es la Gracias. idea, ¿no? Porque eso de que lo presenten a uno, que uno tiene tantos años trabajando en esto, caramba, uno tiene que de verdad demostrar que de alguna forma sí conecta con la gente. No, sí. Bueno, Indudablemente que sí. bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y excelente grupo. Me encantó la gente que intervino, chévere. Y para la próxima, ojalá que sean todos. Bueno, Ujú. listo. Muchas Espero que gracias. me envíen ese entregable ahí para poderles calificar porque hay que hacerlo. Mira, les dejo una opción. Si quieren, háganlo por los grupos de trabajo que ustedes ya tienen. ¿Listo? Háganlo. Bueno. Listo. Perfecto. Sí, Y sí. ya, entonces por esos mismos grupos. Yo les voy a dejar una indicación en la herramienta de tareas sobre eso y habilito que lo hagan por grupos y todavía mejor. Bueno, Gracias, ok. doctora. Eso, muchas Que gracias. descansen. Hasta luego. Luego. Muchas gracias, Chao. Muy bien. descansen cada uno de ustedes. Gracias.